Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. He puesto la pluma sobre el papel muchas veces en un intento de relatar el caso que sigue, y sin embargo, incluso ahora, vacilo. Hay casos de Holmes que recuerdo con admiración, otros con horror, pero este misterio en particular persiste en mi mente con una inquietud que no logro disipar. No fue la naturaleza del crimen lo que me perturbó, ni siquiera el villano al que perseguimos, sino el efecto que tuvo sobre Holmes. Un efecto que apenas puedo describir con palabras. Existe una regla no escrita en nuestra larga asociación. Sin importar la complejidad de un caso, Holmes permanece inalterable ante sus horrores. Ya sea examinando una escena de asesinato o enfrentando al más astuto de los adversarios, su mente opera con la precisión de un instrumento finamente afinado. En ocasiones, lo he visto excitado o molesto, pero nunca antes lo había visto turbado. Este caso, sin embargo, fue diferente. Recuerdo con total claridad la noche en que comenzó, cómo el parpadeo de los faroles de la calle proyectaba sombras alargadas en las paredes de nuestra residencia en Baker Street. Yo estaba sentado junto al fuego, leyendo una revista médica, cuando levanté la vista y encontré a Holmes en un estado muy peculiar. Estaba en su sillón, con los codos apoyados en los brazos y los dedos entrelazados en forma de cúpula, como solía hacer. Pero no había agudeza en su mirada, ni ese brillo característico de diversión o irritación, solo una quietud extraña, como si algún pensamiento lo inquietara más allá del alcance de la deducción. Apenas iba a preguntarle qué le ocurría cuando el sonido de pasos apresurados en la escalera y un golpe frenético en la puerta rompieron el silencio. Holmes no se movió de inmediato, ni su expresión se alteró. En circunstancias normales, la llegada de un visitante a altas horas de la noche habría despertado en él una chispa de curiosidad, un aceleramiento de la mente ante lo desconocido. Pero permanecía sentado, con la mirada fija en algún punto invisible, perdido en pensamientos insondables. «¿Holmes?», dije, frunciendo el ceño. Aún así, no se inmutó. El golpe sonó de nuevo, más fuerte esta vez, acompañado de una voz tensa y desesperada. «Doctor Watson, señor Holmes, por el amor de Dios, abran la puerta». La urgencia en el tono del visitante me hizo reaccionar de inmediato. Fui hacia la puerta y la abrí de golpe, revelando a un hombre en un estado absoluto de descomposición. Su ropa estaba desarreglada, el cuello de la camisa suelto, y su rostro, una máscara pálida de terror, estaba cubierto de sudor. Sus ojos se movían con nerviosismo de un rincón oscuro del pasillo al otro, como si temiera estar siendo perseguido. Detrás de mí, escuché el crujido del sillón de Holmes al moverse por fin. Pero había algo deliberado, casi reacio, en la forma en que se levantó. Sus ojos grises y penetrantes recorrieron al hombre frente a nosotros, captando cada detalle. «Adelante», dije, haciéndome a un lado. «Parece usted estar en una gran angustia». El hombre avanzó tambaleándose, aferrándose a mi manga como si temiera que me desvaneciera. «No tenía a nadie más a quien acudir», jadeó. «Está ocurriendo otra vez, igual que le ocurrió a él. Y yo ni siquiera sé si recordaré haber venido aquí». Holmes observó a nuestro visitante con esa expresión peculiar suya. Una mirada que, para el ojo inexperto, podría parecer indiferente, pero que yo reconocía como un escrutinio intenso. Señaló una silla, y el hombre se dejó caer en ella, respirando con dificultad. «¿Su nombre, señor?», preguntó Holmes. «Jonathan Calloway», respondió entre jadeos. Era abogado. Me encargaba de herencias, testamentos, asuntos legales. Pero ahora apenas sé quién soy». Las cejas de Holmes se alzaron levemente.
Una afirmación poco común. Le ruego, explíquese. Calloway se pasó una mano temblorosa por el rostro. Es mi mente, señor Holmes, susurró. Me la están arrebatando. Holmes y yo intercambiamos una mirada. ¿Arrebatando? Repetí. Calloway asintió con vehemencia. Recuerdos, momentos enteros de mi vida. Simplemente han desaparecido. Y en su lugar, encuentro cosas que no recuerdo haber escrito. Se revolvió en su abrigo y sacó una hoja de papel doblada. Holmes la tomó con cuidado, entrecerrando los ojos al examinarla. La caligrafía era precisa, firme, sin señales de temblor ni duda en los trazos. Y sin embargo, Calloway juraba que jamás la había escrito. El mensaje decía simplemente: «Debes detenerte antes de que lo pierdas todo». Los dedos de Holmes se tensaron apenas sobre el papel. «Y dígame, ¿qué es eso que debe detenerse?» El cuerpo entero de Calloway se estremeció. «No lo sé», susurró, «pero le juro, señor Holmes, está observando». Entonces se incorporó de golpe, con los ojos desorbitados, y miró hacia la ventana oscura. «No debí haber venido», murmuró. «Ya está observando». Antes de que pudiéramos detenerlo, salió corriendo, desapareciendo en las calles envueltas por la niebla de Londres. Holmes golpeó con el papel contra la palma de su mano, con la mirada afilada fija en Calloway, que se encontraba encorvado en la silla, como si temiera sus propias palabras. «Usted afirma que estos mensajes aparecen sin que recuerde haberlos escrito», dijo Holmes con tono medido. «Y sin embargo, la caligrafía es indudablemente suya». «Sí», susurró Calloway. «Los he examinado una y otra vez. No hay duda, señor Holmes. Cada curva, cada trazo es mío. Y, sin embargo, no tengo ningún recuerdo de haber tomado la pluma». Holmes se inclinó hacia adelante. «¿Desde cuándo le ocurre esto?» Calloway vaciló. Sus dedos se aferraban con fuerza a los brazos del sillón. «Al principio, lo atribuí al cansancio, un engaño de la mente. Comenzó con cosas pequeñas, un documento extraviado, una reunión que juraba haber agendado, pero de la que no había prueba alguna. Pero luego llegaron los mensajes, breves al comienzo, garabateados en los márgenes de mis notas, escondidos entre páginas de libros que apenas recordaba haber abierto. Y entonces, hace 3 noches, encontré esto». Señaló la nota arrugada que Holmes tenía en la mano. Desperté en mi escritorio, aún con la pluma entre los dedos, aunque no tenía memoria alguna de haberme sentado a escribir. Ese mensaje estaba frente a mí. Holmes giró la nota con precisión silenciosa, su expresión impenetrable. «Debes detenerte antes de que lo pierdas todo», murmuró. Calloway tragó con dificultad. «Señor Holmes», susurró con la voz temblorosa. «Temo que ya ha comenzado». Holmes colocó la nota sobre la mesa, alisando sus dobleces con cuidado. Su mirada recorría las letras manchadas de tinta con la minuciosidad de quien diseca un cuerpo. «¿No recuerda nada de haber escrito esto?», preguntó. Calloway negó con la cabeza. «Nada, y no es la única». Sacó varios papeles doblados del bolsillo de su abrigo. Holmes los tomó uno a uno, sus dedos deslizándose sobre el papel mientras leía las inquietantes frases. «Está observando. No estás a salvo. No confíes en tu propia mente». Un leve gesto de desconcierto tensó las comisuras de su boca. «La redacción es curiosa», murmuró. «Sugiere un conocimiento previo, una consciencia de una fuerza que amenaza su cordura, más que un producto de su deterioro». Calloway se cubrió el rostro con las manos. «Señor Holmes, me estoy perdiendo», dijo con la voz quebrada. «No sé si estos mensajes son advertencias o pruebas de que ya estoy perdido. Por primera vez desde que el hombre había entrado en nuestra sala, miré hacia Holmes y vi, aunque solo por un instante fugaz, algo que no esperaba: incertidumbre». Holmes no era un hombre propenso a mostrar emociones. Su mente, aguda y meticulosa,
funcionaba bajo los engranajes fríos de la lógica, y sin embargo, al girar la nota de Calloway entre sus manos, vi la más leve vacilación, un destello de algo que no pude identificar. Se presionó el puente de la nariz entre el pulgar y el índice, su mirada momentáneamente perdida. Luego, tan rápido como había llegado, el momento pasó. Dejó la nota con su habitual firmeza y se dirigió a Calloway con la mirada fija. «Esto no es locura», dijo finalmente. «Es método». Calloway se estremeció. «¿Entonces me cree?» Holmes asintió. «Y pienso demostrarlo». Un ruido repentino se escuchó desde afuera, el eco distante de pasos apresurados sobre el pavimento. Calloway se tensó, girando de inmediato hacia la ventana. «Lo sabe», susurró. «No debí venir». Sin decir una palabra más, Calloway se incorporó de golpe y se dirigió tambaleándose hacia la puerta. «¡Espere!», grité, levantándome de inmediato. «Calloway, usted debe». Pero mis palabras no llegaron a él. Forcejeaba con la cerradura, sus dedos temblaban, su respiración era agitada y entrecortada. Luego, antes de que Holmes o yo pudiéramos detenerlo, abrió la puerta de un tirón y desapareció en la noche. Corrí tras él, asomándome por la escalera oscura, pero para cuando llegué al umbral, ya no estaba, devorado por la niebla ondulante que cubría Baker Street. Holmes estaba junto a mí, inmóvil. Sus ojos perspicaces exploraban la calle vacía, aunque no sabría decir qué buscaban. Finalmente, regresó al interior sin pronunciar palabra. «Holmes», dije con cautela, cerrando la puerta tras nosotros. «¿Qué opinas de todo esto?» No respondió de inmediato. Su mirada se posaba sobre las notas dispersas en la mesa. Finalmente murmuró, casi para sí mismo. «Un rompecabezas cuyas piezas están siendo robadas mientras hablamos». A la mañana siguiente de la misteriosa visita de Calloway, Holmes ya trabajaba cuando yo aún no me había levantado. Su figura delgada se encorvaba sobre una pila de documentos en la mesa del salón. A su lado yacía un telegrama descartado, cuyo contenido evidentemente era importante. «Watson», dijo sin levantar la vista. «Tenemos asuntos en Lincoln's Inn». Parpadeé, aún adormecido. «¿Lincoln's Inn?» «Las oficinas de Jonathan Calloway», confirmó. Envié una consulta al amanecer. Se dedicaba a asuntos de herencias y fideicomisos, pero hubo un caso en particular que acaparó su atención en los últimos tiempos: la liquidación de un erudito fallecido llamado Dr. Felix Armitage. Recordé el nombre al instante, pues lo había visto en círculos académicos. Armitage, el filósofo, un sujeto bastante solitario, si no me equivoco. «Mucho», murmuró Holmes. «Una mente excéntrica, brillante pero reservada. Murió hace 3 meses, sin testamento, y sus asuntos quedaron en completo desorden. Calloway fue designado para gestionar las complejidades legales. Al parecer, puso gran esmero, hasta que algo en el caso lo perturbó más allá de la razón. Me vestí con rapidez y partimos rumbo a Lincoln's Inn, donde los colegas de Calloway nos recibieron con miradas inquietas. Holmes no perdió tiempo en extraer información, su modo preciso e implacable. Supimos que Calloway pasó semanas revisando los efectos del académico, trabajando hasta altas horas, pero sin confiar en nadie. «Fue después de que le entregaron los papeles del señor Armitage», murmuró un empleado, «que comenzó a cambiar. El pobre hombre parecía casi perseguido». La mirada aguda de Holmes se cruzó con la mía. «Watson, creo que nuestro siguiente paso es claro. Debemos examinar los restos del trabajo de Calloway». La oficina de Calloway estaba en un estado de caos, una mente desmoronándose ante nuestros ojos. El escritorio estaba cubierto de papeles dispersos, algunos arrugados como si los hubiera escrito en medio de la frustración. Los cajones colgaban abiertos, con su contenido revuelto. Un fuerte olor a papel quemado flotaba en el aire. Holmes se movía con rapidez, su mirada recorriendo la habitación con la precisión de un halcón. «Buscaba algo», murmuró. «O quizás
Intentaba destruirlo. En la chimenea yacían los restos ennegrecidos de varias páginas, palabras consumidas hacía tiempo por el fuego. Holmes se agachó junto a ellas, dejando que las cenizas se deslizaran entre sus dedos. «Un acto desesperado», murmuró. Pero ¿qué conocimiento intentaba borrar? Me volví hacia el escritorio y encontré un cuaderno de cuero. ¿Sus notas del caso, quizá? Lo hojeé, pero hallé secciones enteras arrancadas. La caligrafía era errática, líneas a medio escribir, frases abruptamente detenidas, oraciones sin terminar. Entonces lo vi. Un sobre en la esquina del escritorio, etiquetado con la propia letra de Calloway. No abrir. Dudé. «Holmes», murmuré, levantándolo. Él lo tomó, pasando el pulgar por el sello. «Una orden para sí mismo», observó. «¿Una advertencia o un reto?» Con un solo movimiento fluido, Holmes rompió el sello y extrajo el contenido. Una única hoja de papel se deslizó fuera. Y, para nuestra sorpresa, estaba completamente en blanco. Holmes sostuvo la hoja entre los dedos, su mirada aguda recorriendo la superficie. Totalmente en blanco. Sin escritura, sin marcas, ni siquiera la más leve impresión de palabras borradas. La giró, la examinó a contraluz, filtrada por la ventana. Luego pasó los dedos por los bordes, como si buscara alguna textura oculta. «Curioso», murmuró. «Muy curioso, en verdad». Fruncí el ceño. Tal vez no sea nada. Quizá Calloway olvidó poner dentro el mensaje original. Holmes me lanzó una mirada tajante. Un hombre al borde de la locura no etiqueta cuidadosamente un sobre vacío con una advertencia a sí mismo. No, Watson. Este papel tenía un significado para él. Su vacío es precisamente lo que lo alarmaba. La dejó sobre el escritorio y tomó su lupa. Al inclinarse, noté algo inusual, su vacilación. Sus dedos, normalmente tan hábiles, tardaron un instante más de lo normal en levantar el instrumento. Holmes estudió el papel durante un largo momento antes de exhalar y dejar la lupa a un lado. Nada de tinta, ninguna marca invisible. Su voz, aunque firme, tenía un leve matiz de desconcierto. Y sin embargo, Calloway lo temía lo suficiente como para sellarlo y esconderlo. Dudé. Holmes, ¿y si no fue un mensaje que recibió, sino uno que él mismo escribió? Por una vez, mi amigo no respondió de inmediato. En su lugar, dio un leve golpecito con la hoja contra el escritorio y murmuró: «Necesitaremos visitar la residencia de Armitage». La propiedad Armitage se encontraba a las afueras de Londres, una reliquia gris y descuidada de una vida dedicada por completo a la búsqueda intelectual. Las ventanas, oscuras y cubiertas de polvo, parecían mirarnos con vacía indiferencia a medida que nos acercábamos, y la puerta crujió en sus bisagras al abrirse ante nosotros. Holmes avanzó sin titubeos. Sus ojos escudriñaban el vestíbulo flanqueado por estanterías imponentes. Había papeles esparcidos por las mesas, volúmenes abiertos abandonados, como si su lector hubiese sido interrumpido en mitad de un pensamiento. Exhalé lentamente. ¿Qué clase de hombre se entierra en un lugar así? Un hombre cuya investigación requería aislamiento, respondió Holmes, y cuyos descubrimientos, sospecho, exigían discreción. Señaló un escritorio en el centro de la sala. Sobre él reposaba una pila de manuscritos amarillentos, cada página densamente cubierta de anotaciones garabateadas. Me acerqué y leí la tinta ya desvaída. La mente es una cosa frágil. Lo que percibe no siempre es lo real. La memoria no es más que una construcción, maleable, sujeta a fuerzas invisibles. Mientras tanto, Holmes se había centrado en un gabinete cerca de la ventana. Introdujo la mano y extrajo un fajo de cartas con el nombre de Calloway. A medida que las hojeaba, su expresión se volvió más sombría. «Watson», murmuró, tendiéndome una hoja. «Lee esto». La tomé y me encontré ante la caligrafía de Calloway, irregular y angustiada, muy distinta de la escritura precisa que habíamos visto antes. Me está ocurriendo a mí. Recuerdo menos cada día.
Debo terminar lo que él empezó antes de que sea demasiado tarde. Holmes guardaba silencio, su mirada fija en el papel que yo sostenía. Sus dedos se presionaban contra la sien, masajeando lentamente, un gesto que solo había visto en él durante momentos de extrema tensión, cuando el peso de un caso amenazaba con agobiarle. «¿Holmes?», pregunté con cautela. No respondió de inmediato. Exhaló por la nariz y sacudió ligeramente la cabeza, como si apartara una niebla invisible. «No es nada», murmuró. Pero yo sabía que no era cierto. La última vez que había visto ese desgaste particular en su rostro fue durante nuestro enfrentamiento con el hombre al que llamábamos el profesor. Y ahora, en presencia de la investigación de Armitage, aquella misma sombra volvía a posarse sobre él. Me acerqué, preocupado. «No estás bien». «Tonterías», replicó con brusquedad, aunque sus dedos no habían dejado de frotar la sien. «Poseemos información valiosa, Watson. La pregunta es, ¿quién más la buscó antes que nosotros?». Antes de que pudiera insistir, un sonido súbito quebró el silencio. Un leve crujido, casi imperceptible, como si alguien hubiera pisado con cuidado una tabla del suelo. Los ojos de Holmes se volvieron hacia la puerta. «No estamos solos», susurró. Las palabras de Holmes quedaron suspendidas en el aire, mientras el peso de la mansión caía sobre nosotros como una losa invisible. Agucé el oído, pero al principio no escuché más que el distante tic-tac de un reloj perdido en algún rincón de la casa. Luego, muy levemente, otro crujido, suave, medido, deliberado. La mirada de Holmes se desvió hacia las sombras más allá del umbral. Alzó una mano, pidiéndome silencio. Otro sonido siguió. El susurro del aire desplazado, como tela rozando contra madera. Mi pulso se aceleró. No estábamos solos. Holmes se movió con la precisión de un depredador, avanzando con pasos ligeros hacia el umbral. Sus ojos afilados escaneaban las penumbras del pasillo. Inclinó levemente la cabeza, escuchando. De pronto, dio un paso al frente, su voz resonando con autoridad. «Salga. Lleva ahí parado más que suficiente». Ninguna respuesta. Solo silencio. Vi un destello de movimiento, una figura que retrocedía hacia la oscuridad. Holmes se lanzó en su persecución, y yo lo seguí de inmediato, pero al alcanzar la entrada, el corredor ya estaba vacío. Una corriente agitaba las pesadas cortinas al final del pasillo, el aire extrañamente frío a pesar del calor de la noche. Holmes se volvió, con una expresión impenetrable. «Curioso», murmuró. Quienquiera que fuese, no deseaba ser visto. «O», sugerí, sintiendo una inquietud que se me colaba bajo la piel. «Lo que fuese». Holmes me lanzó una mirada aguda, pero antes de que pudiera responder, otro sonido se dejó oír. Un leve crujido en el escritorio del erudito. Se dirigió hacia allí de inmediato, sus dedos rozando las páginas dispersas, hasta que su mirada se fijó en una hoja que yacía aparte del resto. La levantó con cuidado. Era el último escrito del doctor, Felix Armitage. Holmes sostuvo la página entre sus dedos, su mirada deslizándose sobre la caligrafía descompuesta y temblorosa. Me acerqué, y al leer las palabras, un escalofrío me recorrió la espalda. Una vez que lo notas, comienza. La mente se deshace, y entonces ya no eres tú mismo. Holmes guardó silencio. Su agarre sobre el papel se tensó levemente. Sus facciones permanecían impasibles, pero vi cómo su mandíbula se desplazó apenas, cómo sus dedos presionaron fugazmente la sien en ese gesto tan suyo que siempre delataba fatiga mental, tan breve como impropio en él. «¿Qué opinas?», pregunté. «Un hombre de ciencia», murmuró, reducido a profecías crípticas. «No es propio de él». Le dio la vuelta al papel. En el reverso, una sola línea, aún más desordenada, escrita con desesperación. «Sabe que lo estás mirando». Cayó un silencio entre nosotros. Exhalé lentamente. «Tú no crees en estas cosas, Holmes».
dije, aunque mi voz temblaba levemente. Siempre has sido un hombre de razón. Y la razón, respondió con tono mesurado, exige una explicación. Si Armitage temía tanto como para advertirse a sí mismo, debo preguntarme, ¿qué vio que nosotros aún no? Se volvió con firmeza, guardando la nota en su abrigo. Vamos, Watson, este caso apenas comienza. Era poco después del mediodía cuando recibimos la noticia, traída por un agente cuya palidez sugería que había presenciado algo perturbador. Holmes tomó el telegrama, su mirada recorriendo con rapidez las líneas perfectamente mecanografiadas. Jonathan Calloway encontrado muerto esta mañana. Aparente suicidio. Descubierto en su alojamiento, puerta cerrada desde dentro. Inspector Gregson a cargo. Se solicita su presencia inmediata. Por un momento, reinó el silencio. Holmes dejó el telegrama a un lado con una lentitud inusitada. Sus dedos tamborileaban contra el brazo del sillón. Luego, sin decir palabra, se levantó y tomó su abrigo. «Vamos, Watson», dijo con voz seca. «No hay tiempo que perder». Llegamos a la pensión de Calloway y encontramos al inspector Gregson con rostro sombrío en la entrada. Nos saludó con un leve asentimiento. «Un asunto lamentable», murmuró, guiándonos hacia el interior. El cuerpo de Calloway yacía en el suelo de su estudio, un revólver en su mano, una única herida de bala en la sien. La habitación no mostraba señales de alteración, sin entradas forzadas, la puerta cerrada desde dentro. Sobre el escritorio, una nota escrita a toda prisa decía: «No puedo soportarlo más. Me estoy perdiendo. Perdónenme». Gregson exhaló, negando con la cabeza. Una verdadera pena. Claramente, el hombre estaba perdiendo la razón. Su casera dice que llevaba días murmurando sobre perder la mente. Holmes, que hasta entonces no había dicho una sola palabra, se adelantó y se agachó junto al cuerpo. Sus ojos examinaron la escena, el ángulo del arma, la ubicación de la herida, la postura del cadáver. Extendió la mano, rozando con 2 dedos la manga del difunto. Entonces habló, con tono firme y sin titubeos. «Esto», dijo en voz baja, «no es un suicidio». Gregson se irguió, tenso. «¿No un suicidio?», repitió. «El hombre se disparó en una habitación cerrada, Holmes. ¿Qué otra cosa podría ser?». Holmes no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó su lupa del bolsillo y comenzó a examinar el cuerpo con detenimiento. Sus movimientos eran precisos, meticulosos. No pasaba nada por alto. Finalmente, se incorporó y miró al inspector. «Considere, si quiere, la posición del revólver». Gregson frunció el ceño. «En su mano derecha, como cabría esperar». «Precisamente», murmuró Holmes. «Y sin embargo, observe la herida de entrada. Está en un ángulo poco natural, Watson. Un disparo autoinfligido debería seguir una trayectoria recta, pero esta herida sugiere que el arma se colocó más baja y hacia un lado». Me acerqué, estudiando de nuevo la herida. Entonces lo vi. El ángulo era erróneo. «Y observe el agarre del revólver», prosiguió Holmes. «Sus dedos lo rodean, sí, pero sin tensión. Dígame, inspector, ¿alguna vez ha visto a un hombre dispararse limpiamente en la cabeza y aún así conservar un agarre delicado sobre el arma?» La expresión de Gregson se ensombreció. «¿Está diciendo que alguien colocó el arma después de los hechos?» «Eso es exactamente lo que estoy diciendo», respondió Holmes. «Nuestro desconocido ha hecho un trabajo admirable al montar la escena, pero ha pasado por alto un detalle crucial. Un hombre no puede acomodar su propio cadáver». Gregson soltó una maldición por lo bajo. «Entonces tenemos un asesino». Los ojos grises de Holmes brillaron. «Sin duda, y sospecho», añadió, mirando hacia el escritorio donde reposaba la última nota de Calloway, «que el verdadero autor de esa carta aún está muy vivo». Holmes no perdió un solo instante en reunir todos los documentos de la oficina de Calloway
que tuvieran siquiera una mención al Dr. Felix Armitage. Una vez de regreso en Baker Street, se lanzó a su trabajo con la misma intensidad febril que solo había visto en él durante los casos más desconcertantes. Durante horas, examinó minuciosamente las notas del difunto erudito, llenando página tras página con sus propias anotaciones rápidas. Lo observé en silencio, pero cuando vi su ceño fruncirse y su mano desacelerarse sobre el papel, supe que había encontrado algo importante. «Watson», murmuró sin levantar la vista, «tú eres hombre de ciencia médica. Dime, ¿qué sabes sobre la manipulación de la memoria?» Fruncí el ceño ante la pregunta. Existen casos bien documentados de traumas que afectan el recuerdo, por supuesto. En situaciones de gran angustia, la mente puede suprimir ciertos recuerdos. Holmes dejó escapar una risa breve, carente de humor. Sí, pero ¿y si fuera deliberado? Tocó con el dedo un pasaje del diario de Armitage y me lo entregó. La caligrafía del erudito era firme y precisa, pero al leer las palabras, un escalofrío me recorrió la espalda. La mente es maleable, con estímulos externos precisos, repetición, sugestión, privación, la memoria misma puede ser reescrita. Aquello que uno cree verdadero, se vuelve verdadero. Un hombre puede convencerse de que nunca vio lo que sus propios ojos presenciaron, y si no se tiene cuidado, la mente se convierte en una puerta que puede cerrarse desde fuera, sin llave que la abra de nuevo. Dejé la página con incomodidad. Esto no es filosofía, es locura. La mirada de Holmes se oscureció. O una ciencia muy por delante de nuestra comprensión. El silencio se extendió entre nosotros antes de que volviera a hablar. Y aquí, dijo, levantando otro pasaje, Armitage habla de algo aún más inquietante. Tomé la página con reticencia. Las palabras estaban escritas con trazo tembloroso, errático. Observa. Cuanto más se comprende, más fuerte se vuelve. No te lo quita, te obliga a entregarlo, y una vez que lo notas, ya ha comenzado. Exhalé lentamente. Holmes, ¿tú crees en esto? Vaciló. Solo un instante. Luego, con un breve movimiento de cabeza, dejó el papel a un lado. La creencia es irrelevante, Watson. Lo que importa es lo que Calloway descubrió, y por qué lo mataron por ello. Al principio no le di importancia. El modo en que Holmes buscó su pipa solo para descubrir que no la tenía, o cómo se detuvo a mitad de una nota, como si hubiera olvidado el hilo de sus pensamientos. Pero a medida que avanzaba el día, empecé a notar el patrón. Al mediodía, me preguntó si había visto su reloj de bolsillo. Le recordé que lo había dejado sobre la repisa no hacía ni una hora. Lo recuperó sin decir nada. A las 3:30, me preguntó por un telegrama del inspector Gregson, uno que habíamos leído y discutido esa misma mañana. Se lo entregué de nuevo, y durante un brevísimo instante, sus dedos vacilaron sobre el papel. Pero fue esa noche cuando mi preocupación se tornó en alarma real. Estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente un cuaderno de casos abierto, la pluma suspendida sobre una página en blanco. No había escrito nada. Esperé, pero su mano no se movió. «¿Holmes?», dije. Parpadeó, como si despertara de un sueño. Luego, con lentitud deliberada, giró la cabeza hacia mí. «Watson», dijo con tono neutro, «¿cuándo fue la última vez que hablamos de Calloway?» Dudé. «Esta mañana». Su ceño se frunció. «¿Estás seguro?» Sentí una punzada de inquietud. «Claro que sí». Exhaló por la nariz, recostándose en la silla. Se frotó las sienes, sus dedos demorándose más de lo habitual. «¡Qué extraño!», murmuró. «Parece... hace mucho más tiempo». Y aunque no dijo nada más, no pude quitarme la sensación de que Holmes comenzaba a dudar de su propia mente. Caía la tarde cuando sonó el timbre en Baker Street, su repique resonando por el salón. Apenas me había incorporado para atender cuando la puerta se abrió de golpe y un hombre entró sin pedir permiso. Era alto y de hombros anchos,
Su porte irradiaba autoridad sin esfuerzo. Su rostro tenía la frialdad arrogante de la aristocracia, y sus ojos pálidos recorrieron la habitación con aire de diversión distante antes de posarse en Holmes. «Perdonen la intromisión», dijo con suavidad, «pero soy un hombre que prefiere la conversación directa al protocolo. Mi nombre es Lord Cedric Langley». Holmes no se movió de su sillón. Tenía los dedos entrelazados frente al rostro, y cuando habló, su voz sonó casi indolente. «Lord Langley, un nombre que ha estado rondando los márgenes de este caso como un buitre esperando el festín». Langley esbozó una sonrisa fina. «Entonces estamos igualmente informados. Eso nos ahorra tiempo». Holmes señaló una silla, pero Langley no se sentó. Cruzó las manos a la espalda, observándonos con un leve aire de condescendencia. «Señor Holmes, vengo como amigo. Hay ciertos asuntos que deberían permanecer sin ser perturbados. Sería lo mejor para todos los involucrados que usted dirigiera su considerable intelecto hacia otros temas». La expresión de Holmes no cambió, pero noté un leve movimiento en sus dedos. «Habla con franqueza, milord, y sin embargo, no me siento satisfecho. ¿Qué desea, exactamente, que pase por alto?» La sonrisa de Langley no se alteró. «Usted es un hombre de razón. Sabe que hay cosas más grandes que una sola vida, incluso una vida tan lamentable como la del señor Calloway». Holmes exhaló por la nariz. «Ah, sí, la vieja doctrina de los hombres inconvenientes que encuentran finales convenientes». La sonrisa de Langley se desvaneció. «Una palabra de advertencia, señor Holmes. Usted ha sido notado». Desvió la mirada hacia mí. «Y su estimado doctor también». Los ojos de Holmes se oscurecieron. «Una amenaza torpe, milord». Langley suspiró, ajustándose los puños. «Una advertencia, señor Holmes. Nada más». Se volvió hacia la puerta. «Odiaría ver una mente como la suya, desperdiciada en lo incognoscible». Cuando la puerta se cerró con un clic tras de él, Holmes permaneció inmóvil durante un largo momento. Luego, casi como si hablara consigo mismo, murmuró: «Parece, Watson, que por fin estamos haciendo las preguntas correctas». Desde el momento en que Langley se marchó, Holmes se convirtió en un hombre consumido. Apenas hablaba, apenas comía, y caminaba de un extremo al otro de nuestro salón como un animal enjaulado. Al principio pensé que era uno de sus habituales periodos de concentración intensa, de esos que precedían a sus deducciones más brillantes. Pero a medida que pasaban las horas, una inquietud extraña comenzó a apoderarse de mí. Era la forma en que murmuraba pensamientos inconclusos, deducciones que no llevaban a ninguna parte. La forma en que se detenía en mitad de un paso, como si hubiera olvidado lo que pensaba a hacer. Y, lo más perturbador, era la manera en que había empezado a mirar su propio reflejo. Lo encontré junto a la ventana esa noche, con las manos apoyadas en el cristal, su aliento empañando el vidrio. «¿Holmes?», pregunté con cautela. No se movió. «¿Lo ves, verdad?», murmuró. Dudé. «¿Ver qué?». Los dedos de Holmes se curvaron contra el alféizar. «Falta algo, Watson, algo vital. Puedo sentirlo». Me acerqué. «Estás agotado. Aléjate de la ventana. Descansa». No se volvió. «¿Recuerdas lo que dijo Langley? Lo incognoscible». Qué elección de palabras tan peculiar. Finalmente se volvió hacia mí, y en ese instante vi algo que jamás había visto en Sherlock Holmes. Duda. Le puse una mano en el brazo. «Holmes, este caso te está consumiendo. Aléjate de él por una noche. Descansa». Soltó una risa corta. «Descansar. ¿Y si cierro los ojos, Watson? ¿Qué entonces? ¿Y si mañana despierto y descubro que he olvidado algo que nunca debí recordar?». Su mirada se desvió hacia el espejo. «Me pregunto», murmuró, casi para sí mismo, «si me doy la vuelta, ¿mi reflejo hará lo mismo?». El fuego ya se había consumido casi por completo,
cuando desperté de un sueño intranquilo en mi sillón. Al otro lado de la sala, Holmes seguía inmóvil en su escritorio, su rostro iluminado por el tenue resplandor de la lámpara. Sus dedos descansaban sobre un solo trozo de papel. No reconoció mi movimiento. Sus ojos estaban fijos en la nota frente a él, su expresión inescrutable. «¿Holmes?», dije con la voz aún cargada de sueño. No respondió. Lentamente, casi distraído, levantó el papel y me lo tendió. Lo tomé. La caligrafía era inconfundible. La de Holmes, precisa e inquebrantable. Y sin embargo, al leer las palabras escritas en la página, una fría angustia se apoderó de mi pecho. «Detente. Lo sabe». Levanté la vista, alarmado. «Holmes, ¿cuándo escribiste esto?». Sus dedos se posaron levemente sobre la sien, ese gesto revelador de tensión que había visto con demasiada frecuencia en los últimos días. «Esa», murmuró, «es la pregunta, Watson». El silencio se extendió entre nosotros. «¿No recuerdas haberlo escrito?», dije por fin. Holmes exhaló lentamente. «Number». La palabra cayó en la habitación como una piedra en agua tranquila. Se levantó de repente, caminando hacia la ventana. «2 veces ya nos hemos encontrado con mensajes que no deberían existir. Primero de Calloway, ahora de mí mismo. Y en ambos casos, el autor no era consciente de haberlos escrito. Tragué saliva con dificultad. Entonces, ¿qué significa?». Holmes se volvió hacia mí, su expresión ensombrecida. «Significa, Watson, que ya no estoy seguro de lo que sé». Holmes siempre había sido un hombre de lógica, una mente inquebrantable ante supersticiones y fantasmas que perturbaban a otros. Pero ahora, mientras me exponía su plan, vi en él algo que jamás había imaginado, una disposición a arriesgar su propia cordura en busca de la verdad. «El patrón es claro, Watson», dijo con voz firme, pero mirada intensa. «Calloway no descendió a la locura por enfermedad, sino por diseño. Fue sometido a una fuerza externa, una que desgastó las defensas de su mente, reemplazando la certeza con la duda». «¿Crees que fue intencional?», pregunté. Holmes asintió. «Las notas de la investigación de Armitage así lo sugieren. Manipulación de la percepción, erosión de la memoria. ¿Y si Calloway no fue el primero? ¿Y si esto ya ha sido probado antes?». Un escalofrío me recorrió. «¿Y piensas someterte a las mismas condiciones?». Holmes se sentó en su sillón, las manos descansando suavemente sobre los brazos. «Precisamente». «No puedes hablar en serio», protesté. «¿Para qué fin?». Sus labios se curvaron levemente. «Para ver lo que Calloway vio». La magnitud de su intención me dejó momentáneamente sin palabras. «Holmes», dije con cuidado, «no tienes ninguna garantía de poder revertir los efectos. Podrías perderte en tu propia mente, como le ocurrió a Calloway». Hizo un gesto despectivo con la mano. «Por eso estás tú aquí, Watson. Serás mi observador. Si flaqueo, me sostendrás. Si olvido, me recordarás». Exhalé con fuerza, pero sabía que no había forma de hacerlo cambiar de parecer. Holmes había decidido, y cuando se comprometía con una acción, no había fuerza en Inglaterra capaz de disuadirlo. «Muy bien», dije con gravedad. «Pero dime, ¿qué propones?». Holmes se inclinó hacia adelante. «Recrearemos las condiciones. Aislamiento, privación sensorial, lo que sea que Calloway experimentó antes de que su mente empezara a resquebrajarse. Si existe una fuerza externa en juego, actuará sobre mí como lo hizo con él». Me miró, y en ese instante comprendí. Esto no era un simple experimento, era una apuesta con la cordura misma. Holmes insistió en que comenzáramos de inmediato. Tomé mi cuaderno de notas y me senté frente a él mientras se acomodaba en su escritorio. «Debemos establecer una base», dijo. «Registrarás todo lo que diga, cada pensamiento, cada recuerdo. Si algo cambia, si empiezo a contradecirme, debes corregirme de inmediato». Asentí, con la pluma lista. «Muy bien»,
Comienza. Holmes exhaló y comenzó a hablar. Mi nombre es Sherlock Holmes. Soy detective consultor y resido en el 221B de Baker Street. El año es 1893. Mi compañero, el Dr. John Watson, se sienta frente a mí, registrando estas palabras. Las primeras anotaciones fueron metódicas, precisas. Relató nuestros casos, nuestros viajes, los detalles más minuciosos de sus hábitos. Su voz era firme, inquebrantable. Pero a medida que pasaban las horas, algo en él comenzó a cambiar. Su ceño se frunció. No he tenido clientes esta semana, salvo Jonathan Calloway. Levanté la vista de inmediato. Holmes, eso no es correcto. Consultaste con Lady Ashburn hace 3 días. Parpadeó, frunciendo el ceño. ¿Lo hice? Dudé. Sí, deduciste el origen de las deudas de su esposo por las manchas de tinta en sus guantes. Holmes se llevó los dedos a la sien. Recuerdo el caso, dijo lentamente, pero no haber hablado con ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. Holmes, dije con cautela, ¿qué recuerdas de la visita de Calloway? Exhaló. Vino a nosotros, desesperado. Habló de perder la memoria. Nos mostró una nota que no recordaba haber escrito. ¿Y dónde está esa nota ahora? Sus dedos se apretaron ligeramente contra el brazo del sillón. No respondió. Holmes, insistí. ¿Dónde está la nota? Sus ojos se desviaron hacia el escritorio, y entonces, apenas perceptible, su expresión cambió. Su voz era más baja ahora. No lo sé. Holmes no durmió esa noche. Su mente, aunque desgastada en los bordes, se había aferrado a un rumbo con una precisión despiadada. Al amanecer, ya había ideado un plan, una jugada de intelecto y engaño que solo él podía ejecutar. Lord Langley no vendrá a nosotros por voluntad propia, dijo mientras desayunábamos. Debe creer que ya hemos descubierto aquello que desea ocultar. ¿Y cómo piensas lograr eso? Pregunté, receloso. Holmes dejó la taza de té, convenciéndolo de que soy un hombre que recuerda mucho más de lo que en realidad recuerda. Fruncí el ceño. Pero Holmes, tú mismo has admitido vacíos en tu memoria. Si detecta incertidumbre... Holmes esbozó una leve sonrisa. Entonces debo asegurarme de que no lo haga. Esa misma tarde, envió una invitación a Langley bajo el pretexto de una consulta privada. La respuesta fue inmediata. Al anochecer, nuestro aristocrático adversario llegó a Baker Street, con una expresión de cortesía medida al detalle. Señor Holmes, saludó con suavidad. Es usted un hombre muy persistente. Holmes le indicó una silla. La persistencia, milord, no es más que el subproducto del trabajo inconcluso, y este caso sigue inconcluso. Langley me dirigió una mirada fugaz antes de fijarse de nuevo en Holmes. Entonces, presumo que ha encontrado lo que buscaba. Holmes inclinó la cabeza. En efecto, un conjunto de documentos bastante curioso. La investigación final de Armitage, sus teorías sobre la maleabilidad de la memoria, su correspondencia con ciertos interesados. Compone un cuadro muy revelador. Langley no se inmutó, pero noté cómo sus dedos se tensaban levemente. Me gustaría ver esos documentos, dijo con tono uniforme. Holmes se recostó en su sillón. Lo imaginaba. Dejó que las palabras flotaran en el aire, observando a Langley con la paciencia de un depredador que acecha a su presa. Era una prueba de nervios, y en el silencio que siguió, comprendí lo que Holmes estaba haciendo. Langley no había negado la existencia de los documentos. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Usted es un hombre interesante, señor Holmes. Habla con gran seguridad. Pero me pregunto, ¿cuánto recuerda realmente? El cambio fue sutil, pero lo reconocí al instante. Había abandonado la negación y optado por el engaño. Holmes exhaló por la nariz. Lo suficiente, respondió, simplemente. Langley ladeó la cabeza. Entonces dígame, señor Holmes,
¿Cómo consiguió las cartas de la correspondencia privada de Armitage? Me giré hacia Holmes instintivamente, porque sabía, como él, que tales cartas no existían. Era una trampa. Langley intentaba implantar un recuerdo falso, hacer que Holmes dudara de sus propias memorias. Pero Holmes no titubeó. «Ah, sí», murmuró, como si recordara el detalle. Las cartas eran sumamente reveladoras, en especial la fechada el 3 de marzo, aquella en la que usted le ordenaba a Armitage retener ciertos hallazgos. La mirada de Langley vaciló. 3 de marzo, repitió lentamente. Sí, esa fue la carta que encontraron en la oficina de Calloway, ¿cierto? En efecto, respondió Holmes con fluidez, aunque sospecho que nunca tuvo la intención de que fuese encontrada. Hubo una larga pausa. Langley acababa de confirmar una mentira inventada por el propio Holmes. Holmes sonrió débilmente. Es algo fascinante, milord. La mente humana. Un hombre puede engañar a otro con palabras, pero cuando intenta manipular la memoria del otro, se arriesga mucho más. Puede acabar atrapado en la misma telaraña que tejió. La mandíbula de Langley se tensó. Está jugando un juego peligroso, señor Holmes. Holmes entrelazó los dedos. Al contrario, milord. Solo me he asegurado de que el juego se juegue solo. Langley se puso de pie de manera brusca. Esta reunión ha terminado. Holmes permaneció sentado. Así es, dijo, porque creo que acaba de confesar mucho más de lo que pretendía. Langley se quedó inmóvil. Su máscara cuidadosamente construida comenzaba a mostrar sus primeras grietas reales. Holmes lo observaba desde su asiento, con la paciencia del cazador que finalmente ha llevado a su presa al descubierto. «Vacila, milord», dijo Holmes con suavidad. «Me pregunto, ¿intenta recordar el contenido de esa supuesta carta? ¿O está luchando por determinar si la escribió en absoluto?» Langley apretó los dientes. «Está jugando con trucos, Holmes». Holmes se inclinó hacia adelante, su mirada implacable. «No, milord, solo los estoy revelando». Entonces lo vi, el más leve destello de duda en la expresión de Langley, como un hombre de pronto inseguro del suelo que pisa. «Ha pasado años manipulando la memoria de los demás», continuó Holmes, plantando dudas, borrando hechos, doblando la verdad a su voluntad. Pero ¿qué sucede cuando un hombre como ese vuelve sus métodos sobre sí mismo? Langley abrió la boca como para responder, pero no salió palabra alguna. Holmes finalmente se puso de pie. Su voz se volvió más baja, más insidiosa. «¿Qué fue lo que escribió Calloway?» Señaló las notas sobre su escritorio. «No confíes en tu propia mente». Langley exhaló con fuerza, frotándose la sien. «Basta». La voz de Holmes se mantuvo serena. «¿Recuerda nuestro primer encuentro, milord?» La mano de Langley cayó. «Por supuesto». «Y sin embargo», murmuró Holmes, «nunca ocurrió». Se hizo un silencio denso entre ambos. Los dedos de Langley se crisparon. «Eso es mentira». Holmes ladeó la cabeza. «¿Lo es?» Tragué saliva con dificultad. Incluso yo, que conocía el juego de Holmes, sentí como una leve inquietud me calaba hasta los huesos. La confianza de Langley, tan absoluta al llegar, se desmoronaba ante mis ojos. «Usted mismo lo dijo», insistió Holmes, ahora con voz casi susurrante. «La mente es maleable, pero si uno no tiene cuidado, se convierte en una puerta que puede cerrarse desde fuera, sin llave para abrirla jamás». La respiración de Langley se aceleró. Su mano volvió a la sien, presionando con fuerza. «Recuerda haber escrito a Armitage, ¿no es así?», continuó Holmes. «¿O es solo porque yo se lo sugerí?» Langley exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. El rostro de Holmes se ensombreció. Desde el momento en que comenzó a utilizar esta técnica, se convirtió en su propia víctima. Y ahora, milord, debo preguntarle, ¿cuánto de su propia mente ha perdido en el proceso? Langley dio un paso atrás,
una gota de sudor brillando en su sien. Por primera vez desde que había entrado a Baker Street, se lo veía verdaderamente asustado. «Usted», tragó saliva, «está mintiendo». Holmes no respondió, solo lo observó. Los dedos de Langley temblaban a su lado. Sus ojos se desviaron hacia la puerta, luego de nuevo hacia Holmes, como si intentara recordar cómo había llegado allí. Di un paso al frente. «Holmes», murmuré con cautela. Holmes alzó una mano para silenciarme, sin apartar la mirada de Langley. «Dígame, milord, ¿cuánto recuerda realmente de este caso? Me refiero a los verdaderos detalles, no a los que fabricó, no a los que torció». Los labios de Langley se movieron sin emitir sonido. Su respiración se hizo más rápida, sus pupilas dilatadas. Yo sé lo que hice». La voz de Holmes se volvió fría. «¿De verdad?». Langley exhaló bruscamente. Presionó los dedos contra su cráneo. «Yo escribí a Armitage», murmuró. Le dije que...». Su respiración se entrecortó. «Number no. Nunca escribí eso. Él vino a mí, ¿no?». Holmes no se inmutó. «¿De veras lo hizo?». Langley se estremeció. Sus dedos se aferraron a las mangas de su chaqueta. «Él me habló del proceso, de cómo puede alterarse la memoria, pero yo...». Cerró los ojos, sacudiendo la cabeza con violencia. «Number fui yo quien se lo mostró. Fui yo quien le enseñó cómo hacerlo». Su voz se quebró. Holmes asintió lentamente. «Ah, y ahora, sospecho, lo comprende». Langley abrió la boca, pero no salieron palabras. Su respiración era entrecortada. Sus manos presionaban contra su cabeza, como si intentara contener sus pensamientos con fuerza. Holmes dio un paso hacia él. «Ha alterado su propio pasado, milord, cambiado sus recuerdos al punto de que ya no reconoce la verdad. Y ahora, cuando se enfrenta a aquello que no encaja, su mente hace lo único que puede hacer». Langley dejó escapar un sonido ahogado. Su aliento era superficial. «Se desmorona», retrocedió tambaleándose, sacudiendo la cabeza. «Number no, esto es obra suya». La voz de Holmes fue apenas un susurro. «No, milord, es obra suya». Langley se volvió de golpe y huyó. Me quedé inmóvil mientras la puerta se cerraba de golpe tras él, sus pasos resonando en la noche. Holmes exhaló, llevándose las manos a las sienes. Ahí va un hombre que ha pasado tanto tiempo distorsionando la verdad, que ya no reconoce la suya propia. Se volvió hacia mí, su mirada oscura. Y me pregunto, Watson, ¿qué le ocurre a un hombre que ya no puede confiar en su propia mente? Holmes se sentó en su sillón, los dedos entrelazados bajo la barbilla, con una expresión de serena contemplación. Esperé, sabiendo que cuando finalmente hablara, lo haría con todo el peso de su formidable intelecto. «Este caso», comenzó al fin, «nunca trató del asesinato en el sentido convencional. Se trató de la percepción, de la manipulación misma de la realidad». Fruncí el ceño. «Entonces, ¿Calloway no enloqueció?». Holmes exhaló. «No como solemos concebirlo. Fue llevado al borde, no por fuerzas sobrenaturales, sino por un asalto deliberado y calculado contra su mente». Me incliné hacia adelante. «¿Te refieres a la presencia que él temía?» «No era un fantasma», interrumpió Holmes. «No una sombra acechante. Era una construcción, Watson. Una falsedad meticulosamente diseñada para destruir la capacidad de un hombre de confiar en sus propios pensamientos». Se puso de pie, comenzando a pasearse mientras hablaba. «Considera los elementos. Un erudito respetado obsesionado con la memoria, un aristócrata de motivos desconocidos, un abogado que comenzó a dudar de su propia cordura. La investigación de Armitage sentó las bases. Sus teorías sobre cómo implantar recuerdos falsos, cómo borrar momentos del pasado como se borra tinta de una página. Langley vio el potencial. Y Calloway... Holmes hizo una pausa. «Calloway fue el experimento. Un escalofrío me recorrió». «¿Y su muerte?». Holmes se volvió hacia mí.
la mirada solemne. Una eliminación final, Watson. Descubrió demasiado, comprendió lo que le estaban haciendo, y en sus últimos momentos de claridad trató de advertirnos. Sus dedos tamborilearon suavemente sobre el brazo del sillón. Pero la verdadera pregunta persiste. ¿Cuántos otros han sufrido el mismo destino sin siquiera saberlo? Holmes tomó un fajo de notas de la mesa, hojeándolas con facilidad practicada. Armitage no era un simple filósofo, dijo. Su investigación fue más allá de la teoría. Llegó a la aplicación. Me incliné para examinar las páginas envejecidas. ¿Y qué descubrió exactamente? La mirada de Holmes se oscureció. Que la mente humana es mucho más maleable de lo que jamás creímos. Mediante sugestión controlada, repetición y privación sensorial, se puede hacer que un hombre dude de su propio pasado. Con el condicionamiento adecuado, los recuerdos pueden ser eliminados, reemplazados o reescritos por completo. Un silencio denso cayó entre nosotros mientras asimilaba el alcance de lo que me decía. ¿Pero por qué, Holmes? ¿Qué propósito tendría Langley para una técnica así? Holmes golpeó suavemente las notas con los dedos. Poder, Watson. Influencia. ¿Qué arma más grande hay que la capacidad de alterar la verdad misma? Langley buscaba perfeccionar un método para reconfigurar las mentes inconvenientes, o borrarlas por completo. Exhalé. Y al final, se convirtió en su propia víctima. Holmes asintió. Una ironía perfecta. Usó esta técnica para manipular a otros, pero al hacerlo, sin saberlo, deshizo su propia realidad. Y cuando se enfrentó a sus contradicciones internas, su mente simplemente colapsó. Me estremecí. Entonces, el caso ha terminado. Holmes me observó en silencio durante un largo momento. Luego, en voz baja, dijo: ¿En verdad, Watson? ¿O hemos olvidado algo importante? Holmes se colocó junto a la ventana, su mirada perdida mientras hablaba. Calloway nunca debía sobrevivir a este experimento, Watson. Era simplemente un recipiente, un sujeto de prueba usado para perfeccionar la técnica de Langley. Exhalé con fuerza. ¿Pero por qué él? ¿Qué lo convirtió en la víctima ideal? Holmes se volvió, su expresión indescifrable. Oportunidad. Un hombre de precisión, acostumbrado a manejar documentos delicados, ligado por el deber a la discreción. ¿Quién mejor para probar una técnica de borrado de conocimientos inconvenientes que alguien que custodiaba justamente ese tipo de información? La realización me atravesó como hielo. Entonces, ¿la destrucción mental de Calloway fue intencional? Sin lugar a dudas, respondió Holmes. No fue elegido al azar, Watson. Fue moldeado, condicionado. Parte por parte, su mente fue desmontada hasta que ya no pudo distinguir la realidad de la sugestión. Negué con la cabeza. Y al final comprendió lo que le habían hecho, pero ya era demasiado tarde. Los dedos de Holmes se cerraron ligeramente a su costado. Exactamente. Esa nota final, la que no recordaba haber escrito, fue su último acto de resistencia. Una advertencia, escrita en un momento fugaz de lucidez, antes de que su mente se derrumbara bajo el peso de sus propias contradicciones. Guardé silencio, sintiendo el peso de todo sobre mis hombros. Entonces nunca tuvo una oportunidad, ¿verdad? La mirada de Holmes se oscureció. Pocos la tienen, Watson, cuando el arma es la mente misma. La explicación de Holmes debería haberme dejado satisfecho. El caso estaba cerrado, Langley expuesto, el destino de Calloway comprendido, el método de su tormento revelado. Y sin embargo, mientras observaba a mi amigo, sentí una inquietud que no lograba disipar. Hablaba, y sin embargo, algo no estaba bien. Sus dedos se habían elevado, casi inconscientemente, hasta su sien, presionando levemente allí. Un destello de vacilación cruzó su rostro, tan breve que podría haberlo pasado por alto si no lo conociera tan bien. «Holmes», dije con cautela, «¿te sientes bien?»
Su mano cayó al instante. Simplemente cansado, Watson. Fruncí el ceño. ¿Estás seguro? Exhaló suavemente, su tono mesurado. El caso ha sido agotador. No insistí, pero una duda fría se asentó en mi pecho. Él no era un hombre dado a la vacilación, y sin embargo, allí estaba. Y entonces se me ocurrió el pensamiento más terrible de todos. Habíamos hablado de Calloway, de cómo su mente había sido desmantelada, pedazo a pedazo, sus recuerdos robados hasta que ya no pudo confiar en sus propios pensamientos. ¿Y si a Holmes le había ocurrido lo mismo? Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El fuego crepitaba en la chimenea, bañando la habitación con su tenue resplandor. Holmes permanecía en su sillón, los ojos fijos en un punto distante, más allá de mi comprensión. Finalmente, murmuró, casi para sí mismo. «Dime, Watson, ¿hemos resuelto realmente este caso? ¿O hay algo que simplemente hemos olvidado?» Me puse rígido. «Holmes», se volvió hacia mí, con una expresión impenetrable. «Piénsalo, Watson. Si la mente de un hombre puede ser inducida a olvidar, ¿cómo sabría él alguna vez lo que ha perdido? Si hemos pasado por alto algo vital, ¿seríamos siquiera conscientes de su ausencia?» Tragué saliva con dificultad. «Holmes, estás agotado. Necesitas descansar». «Quizá», murmuró. Sus dedos tamborileaban distraídamente sobre el brazo del sillón. «O quizá, Watson, la verdadera pregunta sea esta. ¿Cuánto de nosotros mismos puede ser robado antes de que dejemos de ser quienes somos?» No respondí. No supe cómo hacerlo. La mirada de Holmes se desvió hacia las notas sobre su escritorio. Los restos de la investigación de Armitage, los últimos mensajes de Calloway, pruebas de un crimen que no buscaba quitar la vida, sino deshacerla. Y en el silencio me descubrí preguntándome si realmente habíamos salido indemnes, o si, de algún modo imperceptible, ya habíamos empezado a olvidar. Holmes permaneció en silencio un largo momento, con los dedos entrelazados bajo el mentón, su aguda mirada perdida en la luz temblorosa del fuego. Cuando finalmente habló, su voz fue medida, casi lejana. «Este caso, Watson, no trató de asesinato ni de robo. Fue sobre el control, un crimen no de violencia, sino contra la mente misma». Asentí, aún inquieto por las implicaciones. «Un hombre puede defenderse de una bala o de una hoja», murmuré. «Pero, ¿cómo se protege uno de un enemigo que libra una guerra contra la memoria?» Holmes exhaló lentamente. «No se protege. Solo se espera reconocer la batalla antes de que esté perdida». Volvió su mirada hacia mí entonces, su expresión indescifrable. «Dime, Watson, ¿cuánto de nuestro propio pasado damos por sentado? ¿Cuántos momentos, pensamientos o detalles han sido robados y nunca lo supimos?» Sentí un escalofrío, aunque el fuego ardía con fuerza. «¿Crees que hemos olvidado algo?» Holmes esbozó una leve y enigmática sonrisa. «Tal vez no. O tal vez», añadió en voz baja, «simplemente no recordamos lo que ya nos ha sido quitado». Se recostó en su silla, sus dedos tamborileando suavemente sobre el reposabrazos. «El gran error de Langley, Watson, fue suponer que una mente, una vez alterada, no podía rebelarse contra su propio engaño. No previó una verdad muy simple. Incluso los recuerdos enterrados encuentran la manera de salir a la superficie». Me sostuvo la mirada. «Y eso, querido amigo, fue lo que lo destruyó al final. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Cuál fue el verdadero error de Lord Langley? ¿Su intento de borrar la memoria de otros o su incapacidad para proteger la suya?» Te invito, estimado oyente, a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el destino de Langley era inevitable? ¿O hubo algún momento en el que pudo haberse detenido? Si disfrutaste desentrañar este misterio, no olvides suscribirte para más investigaciones de Sherlock Holmes y comparte este caso con otros amantes del enigma. Nunca se sabe quién podría descubrir
una pista que tú pasaste por alto.